Vivimos en una generación que está saturada de actividades, de compromisos, de proyectos, de redes, de notificaciones. El calendario está lleno, el corazón está cansado y el alma, muchas veces está vacía. No por falta de movimiento, sino por falta de dirección. No por falta de planes, sino por falta de propósito. Y en medio de todo ese torbellino de ocupaciones y excusas bien elaboradas, hemos relegado a Dios a un rincón decorativo. Lo sacamos cuando hay crisis. Lo buscamos cuando necesitamos algo urgente. Lo mencionamos cuando queremos sonar espirituales. Pero en el fondo, ya no es la prioridad. La Biblia no dice busquen a Dios cuando puedan o pónganlo entre sus objetivos anuales. No. Jesús fue claro, radical, contundente. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No hay espacio para interpretaciones suaves, Dios no está pidiendo ser parte de tu vida. Él quiere ser el centro. La mayoría de los problemas que hoy te roban la paz no están ahí por casualidad. No son producto del azar, son señales de que algo está fuera de orden, y cuando Dios no es el primero, todo se desordena. Cuando Él no es tu prioridad, ni el matrimonio funciona, ni los negocios prosperan, ni la mente descansa, ni el alma se llena. ¿Te has preguntado por qué hay gente que lo tiene todo, pero no tiene paz? ¿Por qué hay personas que no paran de producir, pero no logran disfrutar? ¿Por qué tantos que conocen la iglesia, pero no conocen al Dios de la iglesia? La respuesta es simple, porque han aprendido a incluir a Dios, pero no a priorizarlo. Y Dios no comparte el trono con nadie, o es el primero, o no está, o es el rey, o es simplemente un nombre más en tus frases religiosas. Este mensaje no es para condenarte, sino para despertarte, para recordarte que no se trata de que Dios esté en tu vida, se trata de que tu vida esté en Dios. Porque cuando Él es primero, todo lo demás se alinea. La casa, el alma, el futuro, la paz, la identidad, no es religión, es prioridad, no es obligación, es relación. Dios no quiere ser un además en tu semana, quiere ser el principio de cada día, la fuerza de cada decisión y el motivo de cada respiro. Y cuando haces eso, no pierdes nada, lo ganas todo. Primero Dios, lo demás después. Dios debe ser nuestra prioridad. Cita bíblica, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No sé si alguna vez has sentido que tu vida va corriendo sin dirección. Como cuando vas manejando rápido, pero no estás seguro de hacia dónde. Llegas al final del día agotado, con la sensación de que hiciste de todo, pero no hiciste lo que más importaba. Estás ocupado, pero no estás pleno. Produces, pero no floreces. Respiras, pero no vives. ¿Sabes cuál es el problema? No es que estás haciendo mucho. Es que no estás poniendo primero a quien lo merece todo, Dios. Hoy quiero hablarte a ti, que estás en esa lucha interna. A ti que amas a Dios, pero lo has empujado a los márgenes de tu agenda. A ti que te duele darte cuenta que hace tiempo que Dios dejó de ser la prioridad, para convertirse en una opción más. Jesús no fue ambiguo, Dios debe ir primero. Cuando Jesús dijo buscad primeramente el reino de Dios, no lo dijo como sugerencia. No lo dijo como una buena idea para mejorar tu semana. Lo dijo como una instrucción esencial para que tu vida funcione. Dios no es como esos adornos que uno pone encima del mueble para que se vea bonito. Él no quiere decorarte el corazón. Él quiere gobernarlo. Y el problema no es que Dios se haya alejado, sino que lo hemos colocado en el lugar equivocado. Hemos puesto primero el trabajo, la estabilidad, la familia, que es buena, pero no es Dios, el éxito personal, el cuando tenga tiempo oro. Y luego, al final, cuando todo falla, ahí sí, buscamos al Señor. Pero Dios no es un botón de emergencia.
Él es el plan original. Cuando Dios no es primero, nada encaja. La gente se esfuerza por tener éxito. Luchan, invierten, estudian, madrugan. Pero hay un detalle, sin Dios como prioridad, todo éxito tiene fecha de caducidad. Puede que logres grandes cosas, pero vivirás frustrado, porque fuiste diseñado para caminar con Dios, no para dejarlo atrás. Mira lo que dice la Biblia en Ageo 1:6. Sembráis mucho, y recogéis poco, coméis, y no os saciáis, el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Te suena familiar? Es cuando todo parece estar bien en papel, pero en el alma hay un hueco. Cuando la bendición no se disfruta. Cuando el esfuerzo no se refleja en paz. Eso ocurre cuando Dios no es primero. Poner a Dios primero no es religión, es sobrevivencia espiritual. Algunos piensan, poner a Dios primero es para los pastores, para los consagrados, yo soy un cristiano normal. Pero ese es el error. No se trata de ser más espiritual. Se trata de tener el corazón en el lugar correcto. Escúchame bien. Si pones primero a Dios en tu matrimonio, verás milagros donde había conflicto. Si lo pones primero en tus finanzas, entenderás que dar a Dios no es pérdida, es siembra. Si lo pones primero en tus decisiones, evitarás años de dolor. Porque Dios no toma segundos lugares. No comparte trono con tus prioridades. O Él es el primero, o no está. Todas las demás cosas os serán añadidas no es un cliché, es una promesa. Jesús dijo que si buscas primero el reino, todo lo demás te será añadido. Pero a veces, buscamos todo lo demás, esperando que Dios se nos añada. Y ahí está el problema, queremos que Dios nos siga el ritmo, cuando deberíamos estar nosotros siguiendo el suyo. Él dice, ponme primero, y no te faltará nada. No dijo que sería fácil. Dijo que sería completo. La Biblia nos da algunos ejemplos, de hombres que pusieron a Dios primero. Abraham puso a Dios primero cuando estuvo dispuesto a entregar a Isaac, y Dios le dio descendencia como las estrellas. David puso a Dios primero cuando adoraba en las cuevas antes de ser rey, y Dios lo exaltó. Daniel puso a Dios primero en Babilonia, aun cuando era ilegal orar, y Dios lo honró delante de los reyes. Jesús mismo se apartaba a orar antes del amanecer, no porque necesitara disciplina, sino porque Dios Padre era su prioridad absoluta. ¿Y tú? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? No te estoy preguntando si amas a Dios. Estoy seguro que sí lo haces. Te estoy preguntando si Él es tu prioridad. Porque la prioridad no se dice, se demuestra. ¿A qué hora hablas con Dios cada día? ¿Tu agenda comienza con su voz o con las redes sociales? ¿Tus decisiones nacen en la oración o en la emoción? ¿Tu dinero refleja a un Dios primero o a un Dios opcional? Dios no bendice un orden equivocado. Tú puedes tener talento, inteligencia, recursos. Pero si Dios no es el número uno, el resto del edificio espiritual está mal cimentado. Dios bendice cuando las prioridades están alineadas. Cuando Él es primero, el resto encuentra su lugar. Cuando Él es el centro, tú dejas de vivir en círculos. Cuando Él es la prioridad, todo lo demás deja de ser carga, y empieza a ser añadidura. Hoy el Espíritu Santo te hace una pregunta directa. ¿En qué lugar estoy en tu vida? No es para condenarte, es para restaurarte. Porque cuando vuelves a poner a Dios primero, el caos se ordena, el alma respira, y la vida comienza de nuevo. Hoy es tiempo de volver al primer amor. No a una emoción pasajera, sino a una vida que diga con hechos, Dios, tú eres primero. Lo demás, después. No es tan difícil saber qué es lo más importante para alguien. No hace falta un análisis profundo ni una entrevista detallada. Basta con mirar su tiempo, su billetera y su pasión. Porque lo que más amas, eso es lo que más adoras.
Jesús lo dijo sin rodeos, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. No dijo, donde digas que está tu corazón. No dijo, donde sientas que amas más. No. Jesús fue al grano. Lo que más valoras, eso es lo que gobierna tu vida. Y este sermón va directo a eso. A mostrarte que la adoración no siempre tiene forma de canción, muchas veces tiene forma de prioridades. No todo ídolo tiene forma de estatua. Hay ídolos con forma de celular, de éxito, de imagen, de relación, de comodidad. Hoy vamos a confrontar con amor, pero también con verdad. Porque Dios no puede ser el primero si el trono de tu corazón ya está ocupado por otra cosa. La adoración no se dice, se demuestra. En esta generación es muy fácil decir, yo amo a Dios sobre todas las cosas. Pero si nos detenemos a revisar honestamente nuestras agendas, nuestras decisiones, nuestras búsquedas, ¿es eso verdad? ¿A qué le dedicas más atención mental? ¿Qué es lo que más te emociona en el día? ¿Por qué cosa te desvelas, te angustias, te esfuerzas? La respuesta a esas preguntas te revelará tu verdadero objeto de adoración. Porque adorar no es solo levantar las manos en la iglesia, es quien se lleva tu primer pensamiento al despertar y tu último al dormir. Los ídolos del corazón moderno. Antes era fácil identificar a un idólatra, se postraba ante una estatua. Hoy es más difícil, porque nuestros ídolos son más sofisticados y más sutiles. El trabajo se puede volver un ídolo si consume toda tu energía y deja a Dios fuera. Una relación puede ser un ídolo si ocupa el lugar que le corresponde al Señor. Incluso el ministerio puede volverse un ídolo si haces más por la obra que por el Dios de la obra. Tus hijos pueden volverse ídolos si son la razón de todo y Dios solo es una referencia dominical. Todo lo que ocupe el lugar de mayor amor, confianza y dependencia en tu vida, se convierte en tu Dios. No necesitas renunciar a esas cosas. Solo necesitas reordenarlas. Dios no está diciendo, no tengas familia, no trabajes, no sueñes. Él está diciendo, no pongas nada por encima de mí. El peligro de amar más las bendiciones que al que bendice. En Lucas 14:26, Jesús suelta una bomba espiritual. Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, no puede ser mi discípulo. Esto suena duro, ¿no? Pero Jesús no está diciendo que odies a tu familia. Está diciendo, en comparación con el amor que tienes por mí, todo lo demás debe estar en segundo plano. Porque cuando amas más el regalo que al que lo dio, estás construyendo una idolatría disfrazada de gratitud. Dios no está interesado en darte cosas para que luego esas cosas te alejen de Él. ¿Cuántos oraron por un trabajo, y luego dejaron de congregarse por ese trabajo? ¿Cuántos pidieron una pareja cristiana, y cuando la tuvieron, ya no oran juntos ni buscan a Dios como antes? ¿Cuántos soñaron con servir a Dios, y cuando lo hacen, se olvidan del Dios al que sirven? Lo que más amas, revela lo que más adoras. Ejemplo, Abraham y su hijo Isaac. Uno de los momentos más intensos de toda la Biblia es cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. No porque Dios quería ver sangre, sino porque Dios quería saber si Abraham adoraba más al regalo que al dador. Y tú sabes la historia, Abraham obedeció, subió al monte, ató a Isaac, alzó el cuchillo. Y justo cuando iba a hacerlo, Dios lo detuvo y le dijo: Ahora sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. ¿Sabes lo que Dios hizo ahí? Puso a prueba el corazón de Abraham. Y te digo algo, si Dios nota que algo se está volviendo más importante que Él en tu vida, es muy probable que te lo pida. No para quitártelo, sino para devolvértelo en su lugar correcto. La adoración verdadera siempre pone a Dios por encima de todo. No adoramos solo con canciones. Adoramos con elecciones. Adoramos con nuestras prioridades. Adoramos con nuestras decisiones económicas, emocionales y espirituales.
Dios busca verdaderos adoradores. Gente que diga: si tengo que elegir entre lo que amo y lo que Dios quiere, elijo a Dios. No es fácil. Pero es glorioso. Cuando Dios ve que lo ama sobre todo, Él se encarga de lo demás, porque cuando Él es el centro, las cosas que amas también son bendecidas. ¿Qué amas más que a Dios hoy? Te lo pregunto con el corazón en la mano. No como juicio, sino como un llamado. ¿Qué cosa, si te la quita Dios, desataría en ti una crisis de fe? ¿Qué parte de tu vida, si Dios la toca, haría que te enojes con Él? ¿Qué bendición se ha transformado en tu distracción? Hoy el Espíritu Santo te dice: entrégame lo que más amas, y yo te mostraré lo que significa vivir adorándome de verdad. Que Dios vuelva a ser el primer amor. Este mensaje es una invitación a un altar invisible. A ese lugar donde se deja todo lo que nos estorba. A ese momento en que le decimos a Dios: nada ni nadie será más importante que tú. Todo lo que tengo, todo lo que soy, es tuyo. La vida no se trata de acumular cosas, ni de obtener logros, ni de agradar al mundo. La vida se trata de adorar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, y con toda la mente. Hoy te invito a que revises tus prioridades. No porque estés mal, sino porque Dios te ama tanto, que quiere volver al trono de tu corazón. No pongas a Dios detrás de lo que amas. Pon a Dios primero, y verás cómo lo demás encuentra su lugar. Porque lo que más amas, debe ser siempre aquel que te amó primero. Este mensaje no es para aquellos que han rechazado a Dios. Este mensaje es para los que aún están en la iglesia. Para los que aún oran, aún cantan, aún sirven, pero que en algún punto del camino, dejaron a Dios de ser lo primero. No lo notaste, no fue intencional, no dijiste: hoy voy a dejar a Dios en segundo plano. No. Fue progresivo, sutil, como el agua que hierve lentamente. Y ahora, sin darte cuenta, Él ya no está en el centro. Este mensaje es una alarma espiritual. Una llamada al corazón. Una pregunta directa del cielo. ¿Y si Dios ya no es tu prioridad? Dios nota cuando ya no es lo primero. El libro de Apocalipsis nos muestra a una iglesia que hacía todo bien, trabajaba, servía, resistía. Pero Jesús le dice: tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¡Qué fuerte! Podía seguir siendo parte del equipo, parte del coro, parte del liderazgo, y aún así, haber dejado de amar primero a Dios. Porque el problema no siempre es el pecado. A veces el problema es la desviación de enfoque. Dios nota cuando nuestras prioridades han cambiado, aunque nosotros sigamos con la rutina espiritual. Se puede estar activo en lo espiritual y desconectado del corazón de Dios. Puedes asistir a la iglesia cada domingo, compartir versículos en redes, hasta predicar, y aún así no tener a Dios como prioridad. Porque una rutina no reemplaza una relación. Es como un matrimonio donde hay convivencia, pero no hay conexión. Se vive bajo el mismo techo, pero no se comparte el alma. Dios no quiere religiosidad cordial. Él quiere intimidad real. Señales de que Dios ya no es tu prioridad. Ora solo cuando hay problemas. Lees la Biblia cuando puedes. Tienes tiempo para todo, menos para Él. Tomas decisiones sin preguntarle nada a Dios. Tienes pasión para muchas cosas, menos para estar con Él. Te has vuelto más consciente de lo urgente y menos sensible a lo eterno. No se trata de ser perfecto, se trata de ser sincero. ¿Dónde está Dios en tu escala de prioridades? Consecuencias de vivir con las prioridades equivocadas. Cuando Dios no es primero, lo demás pierde sentido. Puedes tener una casa, pero no tener paz. Puedes tener éxito, pero sentir vacío. Puedes tener aplausos, pero sentirte solo. Y no es castigo. Es consecuencia.
Porque fuiste creado para vivir con Dios como el centro. Todo lo que pongas en ese lugar, tarde o temprano se va a romper. Si tu base es el trabajo, un despido te destruye. Si tu base es una relación, una decepción te hunde. Si tu base es el dinero, una crisis te paraliza. Pero si tu base es Dios, puedes perder todo y aún mantenerlo todo. Porque lo esencial no se va cuando Dios es tu prioridad. Volver al primer amor no es volver al pasado, es volver al propósito. Jesús le dice a la iglesia de Efeso: recuerda de dónde has caído, y haz las primeras obras. Él no está diciendo que vuelvas a sentir lo que sentías. Está diciendo que vuelvas a hacer lo que hacías cuando Dios era lo más importante. ¿Recuerdas cuando orabas sin mirar el reloj? ¿Cuándo ibas a la iglesia con hambre espiritual? ¿Cuándo llorabas solo al pensar en su amor? ¿Cuándo cualquier cosa era excusa para hablar de Jesús? No perdiste el amor. Solo lo desplazaste. Y hoy es tiempo de volver. Dios no compite. Dios se retira cuando no es prioridad. Dios es tan caballero, tan santo, tan respetuoso, que no forzará tu corazón. Si tú decides poner otras cosas por encima de Él, Él se apartará. No porque te haya dejado de amar, sino porque no compartirá el trono. Éxodo 23 lo dice claro. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y a veces, los dioses ajenos no son ídolos paganos. Son tus propias prioridades fuera de orden. La buena noticia, siempre se puede volver a poner a Dios primero. Este sermón no termina en condena, termina en redención. Porque Dios, como buen padre, no está enojado contigo, está esperándote, esperando que cierres Instagram y hables con Él, esperando que vuelvas a abrir la Biblia no como tarea, sino como banquete, esperando que en vez de consultarlo al final, lo pongas al principio, esperando que vuelvas al lugar donde Él era más que suficiente. ¿Dios sigue siendo tu prioridad? Esta no es una pregunta para predicar, es una pregunta para examinarse. ¿Dios sigue siendo tu prioridad, o solo es una parte más de tu rutina espiritual? Hoy es el día para decir: Señor, quiero volver. Quiero volver a amarte como antes. A vivir para ti. A buscarte de verdad. A ponerte primero. Porque sin ti, nada tiene sentido. Si te diste cuenta de que Dios ha dejado de ser tu prioridad, no huyas. No te culpes. No te escondas. Solo vuelve, vuelve con sinceridad, vuelve con lágrimas, vuelve aunque no sepas por dónde empezar. Él está esperando que le devuelvas el primer lugar. Y cuando eso ocurra, prepárate. Porque todo lo que está fuera de orden, volverá a encajar. Buscar primero el reino de Dios suena hermoso, en la teoría. Pero cuando se vuelve una realidad, te das cuenta de que no es barato. Poner a Dios en primer lugar no es un eslogan espiritual, no es una frase para una camiseta cristiana. Es una decisión diaria, y muchas veces dolorosa. Jesús nunca vendió una fe cómoda. Él nunca prometió una vida sin sacrificios. Al contrario, dijo: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Y eso es exactamente lo que implica buscar primero el reino de Dios, una vida donde las prioridades se reordenan, los planes personales se entregan, y la voluntad del Rey se vuelve más importante que la nuestra. Hoy quiero hablarte del precio de esa decisión. Porque el reino es glorioso, pero no es gratuito. Buscar el reino primero no es natural, es espiritual. Nuestra naturaleza carnal siempre quiere buscar primero la comodidad, la seguridad, el éxito, la validación de la gente. Pero Jesús nos llama a una inversión contraintuitiva. Buscar primero lo invisible. Apostar primero por lo eterno. Priorizar lo espiritual por encima de lo tangible. Y eso no es cómodo.
Porque el alma quiere gratificación instantánea. Pero el reino se construye con paciencia, fe y rendición. El reino de Dios no se trata de nosotros, se trata de Él. El cristianismo moderno muchas veces ha sido reducido a un mensaje motivacional. Dios te va a bendecir, te va a prosperar, te va a levantar, te va a dar lo que sueñas. Y sí, Dios es bueno. Sí, Dios bendice. Pero buscar el reino no es buscar que Dios me cumpla mis planes, sino someterme yo a los suyos. Buscar el reino es decir: Señor, si esto que quiero no es parte de tu propósito, lo entrego. Si tengo que renunciar a una comodidad para agradarte, lo hago. Si me cuesta relaciones, prestigio, oportunidades, sigo adelante. Porque no soy el rey de mi historia. Tú lo eres. Buscar primero el reino cuesta. Pero no se compara con lo que produce. Jesús nunca ocultó el precio. Él dijo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que, habiendo hallado un tesoro escondido en un campo, lo vende todo con gozo para comprar aquel campo. Mateo 13:44. ¿Viste eso? No vendió algunas cosas. Vendió todo, pero lo hizo con gozo, porque entendió que lo que ganaría era infinitamente mayor a lo que perdería. Tal vez buscar el reino te cueste amigos, pero ganarás identidad. Tal vez te cueste fama, pero ganarás propósito. Tal vez te cueste tu zona de confort, pero ganarás un lugar en la historia de Dios. Dios nunca quita algo sin tener algo mejor en mente. Cuando Él es lo primero, nunca terminas perdiendo. Ejemplos bíblicos del precio de poner a Dios primero. José puso a Dios por encima de la tentación con la esposa de Potifar, y eso le costó la cárcel. Pero Dios lo levantó como gobernador de Egipto. Moisés renunció a los privilegios del palacio para sufrir con el pueblo de Dios. Y fue el libertador que abrió el mar rojo. Daniel puso a Dios por encima del decreto del rey, y fue arrojado al foso de los leones. Pero Dios cerró la boca de las fieras y lo honró públicamente. Jesús mismo buscó primero el reino cuando dijo en Getsemaní: No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue a la cruz, pero también resucitó al tercer día. Todo hombre o mujer que ha puesto a Dios primero ha pagado un precio. Pero todos, sin excepción, han vivido para contar la gloria que vino después. Lo que hoy llamas pérdida es lo que Dios llama semilla. Cuando buscas primero el reino, parece que estás perdiendo tiempo, comodidad, posibilidades, relaciones, pero en el reino de Dios, lo que se pierde por amor a Él, se siembra. Jesús lo dijo en Marcos 10:29 y 30. No hay nadie que haya dejado casa, hermanos, padres, hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más, y en la vida venidera la vida eterna. Cuando pones a Dios primero, nunca es pérdida. Siempre es inversión. Buscar primero el reino te distingue del resto. En un mundo donde todos viven para ellos mismos, tú vivirás para un rey. Mientras otros acumulan, tú siembras. Mientras otros se desesperan, tú esperas. Mientras otros se rinden, tú te mantienes firme. Y aunque en el momento te veas como el raro, el lento, el anticuado, al final verás la recompensa de los que priorizan el reino. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Este mensaje no es para los cómodos. No es para los que quieren un cristianismo light. Es para los valientes. Para los que están dispuestos a decir: Señor, aunque me cueste, aunque me duela, aunque me deje solo, quiero buscar tu reino antes que todo. Porque cuando lo haces, puedes tener menos de lo que el mundo tiene. Pero tendrás lo que el mundo jamás podrá darte: paz genuina, gozo eterno, propósito verdadero, y una corona que no se marchita. El reino es primero, y todo lo demás después. Hoy quiero invitarte a mirar tu corazón y preguntarte con sinceridad: ¿estoy buscando primero su reino, o el mío?
¿Estoy dispuesto a sacrificar mi agenda para abrazar la suya? ¿Sigo a Cristo cuando me conviene o también cuando me cuesta? Porque seguir a Jesús vale la pena, pero nunca será barato. Y eso es lo hermoso, que cuando decides pagar el precio, el cielo se abre. Porque Dios no se deja ganar en generosidad. Y a los que le buscan primero, Él se encarga de añadirles todo lo que necesitan. Hoy el Espíritu Santo te llama a un compromiso más profundo, a una vida donde lo primero sea el reino, no tu comodidad, donde lo primero sea su voluntad, no tus deseos, donde lo primero sea el Rey, y todo lo demás, añadidura. ¿Quieres buscarlo primero? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Entonces levanta tu corazón, abre tu alma, y dile: Rey Jesús, tu reino es mi prioridad. Cueste lo que cueste. ¿Alguna vez sentiste que tu vida es un caos disfrazado de actividad? ¿Qué estás haciendo mucho, pero todo está desordenado? ¿Qué amas a Dios, pero no entiendes por qué nada parece fluir? Hoy tengo una noticia que puede cambiar tu vida entera. Cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás comienza a caer en su sitio. No es magia, es orden espiritual, no es suerte, es principio de reino. La bendición de Dios no se desata cuando lo entendemos todo, sino cuando lo honramos con todo. Y eso comienza por ponerlo en el primer lugar. Dios no bendice el desorden. La Biblia dice en 1 Corintios 14:33. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Sabías que muchas de las crisis que estás enfrentando no son ataques del enemigo, sino consecuencias del desorden espiritual? Cuando el trabajo va primero, la familia sufre. Cuando el dinero va primero, la paz se evapora. Cuando tú vas primero, Dios deja de obrar. Y no es castigo, es consecuencia. Porque cuando lo eterno no está primero, lo temporal se vuelve un peso. Cuando lo pones primero, Él endereza lo torcido. Proverbios 3:6 dice: Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. ¿Ves la promesa? No dice lucha por enderezar tu vida. Dice, reconócelo. Es decir, ponlo primero. Hazlo parte de tus decisiones, de tus mañanas, de tus finanzas, de tu agenda. Y cuando lo haces, Él se encarga del resto. No tienes que forzar conexiones, Él las alinea. No tienes que vivir ansioso por el futuro, Él lo organiza. No tienes que sentir que cargas con todo, Él toma el control. Pero solo ocurre cuando Él es el primero, no el último recurso. Dios no compite con tu agenda, la reordena. Dios no se va a pelear por un espacio en tu vida. Si tú decides poner otras cosas primero, Él se hace a un lado. Porque Dios no se acomoda a tu agenda. Él quiere ser la agenda. Y cuando decides ponerlo primero, lo urgente deja de ahogar lo importante. Lo que parecía imposible, empieza a fluir. Lo que te quitaba el sueño, se convierte en paz. No porque el problema desapareció, sino porque la prioridad cambió. Elías y la viuda de Sarepta. En un Reyes 17, Elías llega a Sarepta en medio de una crisis. Encuentra a una viuda recogiendo leña para hacer su última comida. Ella le dice: Solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite, y después de eso, mi hijo y yo moriremos. Y Elías le dice algo que, a primera vista, parece insensible. Hazme primero a mí una torta. ¿Cómo le va a pedir eso a una mujer en necesidad? Porque Elías no hablaba por él, hablaba en nombre de Dios. Hazlo primero para Dios, y verás cómo nada te faltará. ¿Y qué pasó? La Biblia dice que la harina no escaseó y el aceite no disminuyó durante toda la sequía. ¿Por qué? Porque ella puso a Dios primero, y Dios puso todo en orden. El principio de la primicia revela a quien amas primero. Desde Génesis, Dios estableció un principio. Lo primero le pertenece a Él. Abel ofreció las primicias de su rebaño.
Israel entregaba los primeros frutos de sus cosechas. Jesús es llamado la primicia de los que resucitaron. ¿Por qué? Porque lo primero tiene un valor espiritual. Lo primero no se da porque sobra, se da porque se honra. Y cuando tú le das a Dios lo primero de tu día, Él bendice las 24 horas. Lo primero de tus ingresos, Él bendice tus finanzas. Lo primero de tu amor, Él bendice tus relaciones. Dios bendice lo que tú le entregas primero. Tu caos puede ser el resultado de prioridades fuera de lugar, no tienes que vivir en desorden, no tienes que aceptar el caos como parte de tu historia. Tal vez tu vida no está rota, solo está desalineada. Dios está esperando que hagas un simple acto de fe. Colócalo en el primer lugar. No como idea, sino como una práctica real. Antes de mirar el celular, habla con Él. Antes de tomar decisiones, consulta con Él. Antes de firmar acuerdos, preséntalos ante Él. Antes de reaccionar, pregúntale, ¿qué harías tú? Y verás cómo el cielo pone en orden lo que tú no sabías cómo arreglar. La añadidura no viene antes del reino. Dios nunca dijo, busca las cosas, y yo vendré después. Dijo, busca primero el reino, y las cosas vendrán después. Queremos la añadidura sin buscar el reino. Queremos los beneficios sin alinear nuestras prioridades. Queremos que Dios nos dé, pero no que nos ordene. Pero Él dice, si me das el primer lugar, yo me encargo de lo que te preocupa. No hay caos que Dios no pueda ordenar, no hay vida que Él no pueda enderezar, pero todo comienza cuando lo pones primero. Tu bendición está esperando tu decisión. Dios no tiene problemas con darte paz, éxito, propósito, sanidad. Él es Padre, y los padres aman bendecir a sus hijos. Pero la bendición sigue un orden. Y ese orden comienza con Él en el centro. Hoy el cielo te hace una propuesta. Ponme primero, y yo pondré tu vida en orden. Y cuando eso ocurre, tu mente se aclara, tu corazón se sana, tus pasos se alinean, tu propósito se activa, porque el orden de Dios siempre trae plenitud. Hoy te invito a hacer un reordenamiento espiritual. A decir, Señor, perdóname si te puse en segundo plano, hoy te entrego el primer lugar, hoy dejo de correr sin rumbo, y empiezo a caminar contigo al frente. Hazlo primero en tus días, hazlo primero en tus sueños, hazlo primero en tus recursos, hazlo primero, y verás cómo todo lo demás empieza a encontrar su lugar. ¿Cuántas veces hemos dicho esta frase? No tengo tiempo para orar. No tengo tiempo para leer la Biblia. No tengo tiempo para ir a la iglesia, estoy a full. No tengo tiempo para servir, mis días están saturados. Y suena como una excusa lógica. ¿Quién no vive apurado hoy? Trabajo, estudios, familia, redes sociales, compromisos, actividades. La vida se ha convertido en una carrera sin línea de llegada. Pero la pregunta de Dios hoy es directa. ¿De verdad no tienes tiempo, o no tienes prioridades? Porque tiempo tenemos todos. Lo que determina en que lo usamos son nuestras prioridades. Dios no te pide más tiempo, te pide el lugar correcto. Dios sabe que no todos tienen las mismas horas libres. No todos pueden pasar 3 horas de rodillas cada mañana. Pero Dios no te está exigiendo más tiempo, te está pidiendo prioridad. No se trata de cuánto oras, sino a qué hora oras. No se trata de cuánto lees, sino si lo haces antes que otras cosas. No se trata de si vas a la iglesia cuando puedes, sino si es algo que cancelas o algo que no tocas. Dios no quiere competir con tu agenda. Quiere ser el centro de ella. El problema no es el reloj, es el corazón. Hay tiempo para Netflix, hay tiempo para ver TikTok 2 horas, hay tiempo para ver los estados de todo, en WhatsApp, hay tiempo para salir a comer, para ir al gimnasio, para ver partidos. Pero cuando se trata de orar,
leer la Biblia o ir a la iglesia. De repente no hay tiempo. No es cuestión de agenda, es cuestión de lo que valoras. Lo que amas, lo priorizas, lo que priorizas, le haces espacio, y lo que no haces, simplemente no es tu prioridad. Jesús también vivía ocupado, pero nunca descuidó su comunión. Jesús tenía multitudes que atender, enfermos que sanar, discípulos que enseñar. Y aún así, la Biblia dice en Marcos 1:35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Jesús se levantaba más temprano para orar. Y Él era Dios. Si Jesús consideraba indispensable pasar tiempo con el Padre, ¿cuánto más nosotros, que somos polvo y aliento? ¿Sabes cuál era su secreto? No oraba cuando le sobraba tiempo, oraba para tener tiempo. Lo urgente no puede seguir robando el lugar de lo importante. Vivimos apagando incendios. Todo es urgente, el mensaje que llegó, el correo que no respondimos, la reunión de último minuto, la notificación constante. Y cuando termina el día, lo importante quedó postergado. Dios no va a gritar más fuerte que tus notificaciones, Él susurra, Él espera, Él observa si lo dejas afuera, o lo haces parte de tu día. Cuando pones a Dios primero, lo urgente se vuelve manejable, lo importante se fortalece, lo innecesario se filtra, porque Dios ordena tus prioridades desde adentro hacia afuera. La falta de tiempo espiritual debilita tu vida entera. Tal vez crees que no orar solo te afecta espiritualmente, pero no, la falta de comunión con Dios afecta todo. Pierdes claridad mental, te enojas más fácil, te vuelves más vulnerable al pecado, tomas decisiones en la carne, no en el espíritu, te agobia el estrés, el miedo, la ansiedad. Y no porque estés mal, sino porque te estás alimentando de todo, menos de Dios. Una vida sin tiempo para Dios es una vida expuesta, desordenada y vacía. Dios honra al que lo honra con su tiempo. ¿Quieres ver a Dios abrirte puertas? ¿Quieres dirección, paz, favor, sabiduría? Entonces haz lo primero, dale lo mejor, no lo que sobra, haz que el tiempo con Él sea intocable. Daniel oraba 3 veces al día, aun cuando era ilegal hacerlo. David decía, de madrugada te buscaré. Jesús se apartaba constantemente a orar. Pablo oraba sin cesar, aún en prisión. Ninguno de ellos tenía vidas fáciles. Pero todos tenían prioridades claras. Y Dios los honró, respaldó y usó porque no negociaban su tiempo con Él. Organiza tu tiempo y encontrarás a Dios ahí. No necesitas eliminar todo, solo reordenar. Empieza tu día con 30 minutos de oración, lee un capítulo de la Biblia al despertar, escucha alabanzas mientras conduces, ora antes de contestar una llamada importante, silencia el teléfono mientras hablas con Él. Haz de Dios tu prioridad, no tu emergencia. Haz de su presencia tu lugar de inicio, no tu último recurso. Cuando Él es primero, todo el día cambia. Todo cobra sentido, todo se alinea. No es falta de tiempo, es falta de dirección. Hoy quiero decirte con amor. Tú sí tienes tiempo para Dios, solo, necesitas recuperarlo. Haz una pausa. Examina tu rutina. Y haz espacio para lo más importante. No vivas como alguien que ama a Dios, pero no le dedica tiempo. Porque amar sin tiempo, es amar de palabra, no de verdad. Jesús no quiere solo tu corazón. Quiere también tus minutos. Tu atención. Tu prioridad. Tu agenda. Hoy el Espíritu Santo te está diciendo. No quiero ser un invitado en tu vida, quiero ser el dueño de tu tiempo. ¿Estás dispuesto a reorganizar tu vida en torno a Dios? ¿Estás dispuesto a dejar de decir no tengo tiempo y empezar a vivir con prioridad? Entonces dile hoy. Señor, no quiero seguir viviendo sin orden. Devuélveme la pasión por tu presencia.
Enséñame a darte lo primero, y no lo último. Porque cuando tú eres mi prioridad, todo en mi vida se alinea. Gracias por ver nuestro contenido, suscríbete y dale me gusta, también comenta. Dios te bendiga grandemente.